gusto este día poder entrevistar a una amiga, una guerrera, a una consejera y apoyadora del Encuentro Mundial de Valores y poder presentar a Rosy Morales Tijerina. Gracias, Rosy, por acompañarnos. Rosy estudió licenciada en Administración de Empresas, tiene maestría en Responsabilidad Social en la Universidad de Anáhuac, con algunas materias desde la Universidad de Harvard. Tiene posgrado en Accesibilidad para Todos en la Universidad Cataluña en Barcelona, España. Ha tomado diversos diplomados y cursos con diferentes temas como de derechos humanos, liderazgo, empoderamiento de la mujer, desarrollo político, entre otros. Participa en un programa en televisión desde hace muchos años que se llama Sí Podemos con Rosy Morales. Ha participado en diferentes publicaciones representando a México en reuniones en la ONU en Nueva York y tiene diferentes reconocimientos. Le han entregado la medalla al mérito cívico en el 2015, Mujer que Inspira, la medalla Gilberto Rincón, el premio al periódico El Regio del 2014, Nuevo León Incluyente del 2002, entregada por la Secretaría de Educación. Es miembro de varios consejos y comités, en especial de este Consejo del Encuentro Mundial de Valores, y es fundadora del colectivo Andar y Rodar. Participa actualmente como diputada suplente del Nuevo León por el Partido Revolucionario Institucional y nos da mucho orgullo y mucho honor, Rosy, que nos acompañes esta mañana y que nos vayas a tocar un tema importante del plan A al plan B. Queremos escucharte y regresamos contigo al final. Gracias, Rosy. Bueno, pues muchas gracias, Cristi, por invitarme a esta sección del Encuentro de Valores. Sabes que para mí es un gusto participar y colaborar para el encuentro. Bueno, en esta parte, pues antes de empezar el tema, pues yo les quiero hablar un poquito de esta experiencia de vida que me llevó a una condición de tener una lesión medular. Les quiero compartir, no sé si se vea la primera diapositiva, y le pongo que es un boleto. Pues es que todos tenemos un boleto a la discapacidad. Y tal cual, pues a mí me pasó hace 12 años. Tuve un accidente automovilístico donde esto me llevó a tener una lesión medular y pues ahora soy usuaria de silla de ruedas. Para poder movilizarme, pues utilizo una silla de ruedas. Si quieres la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí pues les cuento un poquito de lo que pasó o cómo llegué a tener la lesión, que fue, y yo les digo que es como de película, porque, bueno, esto fue el 4 de mayo del 2008, en un accidente automovilístico, viniendo de San Antonio, a la altura de Cotula, Texas. ¿Y por qué les digo que lo mío fue como algo como de película? Porque esto yo solamente lo había visto en las películas, de hecho. Por mí, pues ya que se volteó el carro, llegó una ambulancia donde me dio mis primeros auxilios. Posteriormente, pues decidieron mandarme en helicóptero al hospital de la base militar que está ahí en San Antonio. Ahí me recibieron. Y bueno, justo a las 7 horas de mi accidente, lo que mis papás se tardaron en llegar y pues autorizar de mi operación, me operó. La persona que me operó fue el doctor de traumatología de la base de Irak, que estaba de visita en ese momento ahí en San Antonio. Posterior, ahí estuve alrededor de 20 días, al fin de que me pudiera estabilizar, y posteriormente, pues ya a través de una ambulancia aérea, pues me trajeron aquí a Monterrey, donde estuve alrededor de 40 días internada porque se me había infectado la lesión. Después, pues ya que estuve alrededor de 3 meses aquí en mi casa convaleciendo,
tuve la oportunidad de irme a Cuba alrededor de 10 meses a rehabilitarme. Ahí me fui prácticamente sin mover nada de mi cuerpo, en una camilla, y después de esos 9 meses regresé aquí en México sentada en una silla ortopédica. Posteriormente, pues aquí también empezó mi etapa de rehabilitación. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, en esta diapositiva vemos a Christopher Reeve, a quien todos conocemos como Superman, nuestro superhéroe. Él, practicando su deporte favorito, la equitación, tuvo un accidente y más o menos pues tuvo la misma lesión medular que yo tengo. Es que fue en las cervicales 4, 5 y 6. Me identifico mucho con él y su frase: mi misión es hacer que las cosas cambien, que otros tengan acceso a lo mismo que yo tuve. Y un poco esto es porque a raíz de que empecé a vivir con una lesión medular, fue cuando me doy cuenta de que faltan muchas cosas por hacer en México y en el mundo para proteger y garantizar los derechos e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Por lo que me he dedicado alrededor de 8 años a buscar soluciones para cambiar esta situación. Creo mucho en el poder de crear un mundo que esté hecho para todos, especialmente dándole el valor a que todos somos diferentes. Mi meta o mi sueño, es que vivamos en un contexto donde todos tengamos las mismas oportunidades y opciones de decisión. La que sigue. En esta diapositiva les quiero compartir las únicas 2 fotos que tengo de mi estancia en Cuba. Por alguna razón en ese momento, desde que tuve el accidente hasta un poco, yo creo que hasta unos 2 años después de lo tuve, me empecé a tomar fotos y durante los 10 meses que estuve ahí, solamente me tomé esas 2. En una imagen en la primera imagen vemos ya cuando me podía sentar y era acompañada por uno de los enfermeros. Y la otra es con Joelis, mi rehabilitadora, que ella fue de gran ayuda para yo poder mover mis brazos y poder hacer algunas cosas. Aquí pues les quiero compartir también que tanto los doctores que me atendieron en San Antonio como los que me atendieron aquí en Monterrey, pues me dijeron que nunca me iba a levantar por el grado de mi lesión, pues nunca me iba a poder levantar de mi cama. Incluso no iba a poder usar una computadora. Y pues gracias a que pude estar allá, tuve la oportunidad de estar allá en Cuba, pues cambiaron un poco, cambió la perspectiva de mi vida. La que sigue. Bueno, aquí, ¿qué les puedo decir? En esta imagen les quiero compartir un poco de lo que he vivido en el Encuentro Mundial de Valores. En primera, pues también aprovecho para darle las gracias a Cristi, porque ella fue prácticamente la que me empujó a hablar en público, y pues fue en este Encuentro Mundial de Valores donde estuvo Nick Vujicic. Tuve la oportunidad, además de entregarle el reconocimiento, dar el mensaje final del Encuentro de Valores. Y aquí pues les muestro algunas de las fotos con personas que han venido al encuentro y que no solo me han tomado las fotos con ellos, sino también de platicar y convivir con ellos. Y ya para finalizar, les quiero, y que ya les platiqué un poco de lo que he vivido en estos 2 y últimos años, les quiero compartir algo sobre la incertidumbre, ya que pues durante estos últimos 3 meses, pues todas las personas, no importando nuestra condición de vida, condición socioeconómica, de estudios o razas, pues lo estamos viviendo.
Con la incertidumbre presente, siempre durante toda nuestra vida, debemos aprender a vivir y a mediar con ella. Les cuento que hace 12 años, mientras esperaba entrar a la operación, los médicos del hospital en San Antonio, pensando que no entendía el inglés, hablaron de mi problema, de mi probable diagnóstico, y dijeron cosas que me causaron gran incertidumbre, la cual me causó gran temor y angustia. Luego, lo que escuché al salir de la operación no fue nada alentador, ni tampoco lo que escuché de los doctores del hospital en Monterrey. El COVID-19 ha generado una gran incertidumbre e impacto en la sociedad mundial. La nueva normalidad, hospitales saturados, pérdidas de empleo, crisis económicas y fake news golpean diariamente a la sociedad, causando gran estrés y una pérdida de paz interior. El temor se ha instalado en las poblaciones por la incertidumbre generada de no saber cómo combatir efectivamente al virus y al conocerse los estragos que provoca en los países que ataca con mayor intensidad. Ignoramos cuáles serán las consecuencias finales y sus efectos colaterales. ¿Cómo será nuestra nueva vida? En la medida que he logrado alcanzar una paz interior más duradera, he podido sobrellevar la incertidumbre que todos los días nos rodea. Fake news, así como real news, debemos de aprender a dimensionarlas, canalizarlas y sobrellevarlas. ¿Lo puedo arreglar? No te preocupes, arréglalo. No lo puedo arreglar, ¿para qué te preocupas? Ocúpate y encuentra un sentido diario de vida, sé agradecido, ayuda a los que te rodean y mantén tu paz interior para que al fin de tu día tenga sentido. Esto es un trabajo personal y diario. Rosy, primero que todo, muchas gracias. No cabe duda que al hablar de tu experiencia has sido bastante humilde, porque conozco tu trayectoria, conozco cómo has superado todos estos retos, todos estos obstáculos, y lo más importante es que no te has quedado nada más superando tus retos personales y tus obstáculos, sino que has luchado por inclusión laboral. Platícanos un poquito cómo has trabajado desde varias trincheras, porque conozco algunas de ellas. Te conozco llevando como iniciativas al Congreso, te conozco trabajando por que crear espacios que puedan ser utilizados por gente que está en silla de ruedas y tiene alguna otra. Sabemos que hay millones de personas en el mundo, hasta 1,000 millones por ahí leí de personas en el mundo que viven con algún tipo de discapacidad, y aquí en Nuevo León más de 185,000 personas, pero no conocemos o nos falta conocer esas voces como la tuya, que viven como guerreras, venciendo sus propios obstáculos, pero además llevando la voz y llevando la iniciativa y peleando por ella en todos los sectores, en todas las áreas donde puedes. Platícanos un poquito de esa lucha personal. ¿Cómo has ayudado para trabajar en esta cuestión laboral? Pues primero, pues todo esto, pues se lo debo a que, pues primero a Dios, que es el que me empuja, y también pues a mis papás y a mi familia, y amigos como tú que me empujan a seguir adelante, y sobre todo ver que en este lapso en estos 12 años, pues he visto que, pues que no hay oportunidades para las personas con discapacidad. Es lo que me ha motivado a ver por el tema. Claro, como pues tú has dicho que he hecho varias cosas, pero también para hacer esas cosas hay muchas barreras. No solamente arquitectónicas, como podría ser por ser usuaria de silla de ruedas, sino también por las personas. Pero muchas veces creo que no es porque no nos quieran dejar hacer. Muchas veces es porque no saben sobre el tema. Ignorancia, por supuesto. Pero qué bueno que estás tú y que estás tú para precisamente llevar. Yo he visto algunas iniciativas
que has llevado también al Congreso y ahora que tienes la posibilidad de estar también como suplente a nivel federal tienes ahí una posibilidad también para hacer saber a todos los diputados las necesidades reales que a las personas con discapacidad están viviendo, ¿no? Bueno, aquí por el momento soy secretaria de atención a personas con discapacidad del Comité Estatal aquí del PRI de Nuevo León, y por ello gracias a que también se acercan personas con nosotros, hemos podido llevar estas iniciativas. Se acercan, pues para no solo plantearnos sus necesidades, a lo mejor físicas, sino también las necesidades que hay, que se pueden implementar, y más que todos es por eso que hemos llevado estas iniciativas. Y sí, unas ya han avanzado y otras ahí están en el camino, pero pues ahí la llevamos. Rosy, al principio pusiste una foto en donde te veo con Antonio Guterres de las Naciones Unidas. Fuiste invitada a esta convención. ¿De qué se trató? Bueno, ya he tenido 2 veces la oportunidad de estar presente en sesiones de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta última vez, el año pasado, pues tuve la oportunidad de platicar un ratito con el secretario de las Naciones Unidas. Para mí, no solamente la foto, sino pues la oportunidad de estar con él fue fue un llamado de poder seguir adelante, de ver por los derechos de las personas con discapacidad. Yo te quiero felicitar, la verdad, ha sido una trayectoria, como dijimos ahorita, de muchos retos y muchos retos bien logrados, o sea, con situaciones en las que te hemos visto participar de manera activa aquí en la Ciudad de México, con grandes personalidades, y no has cesado tu lucha. Y bueno, pues en este diálogo del encuentro en donde las historias de valor hacen estrago, pues me encanta que hayas participado, me encanta saber de ti, te animamos y te agradecemos por lo que haces por las personas que no tienen voz, como lo has venido logrando tú, y te invitamos a seguir en esta lucha que creo que vale mucho la pena para todos aquellos que lo necesitan. Gracias, Rosy Morales Tijerina, por estarnos acompañando. Gracias por habernos acompañado durante muchos años en el encuentro y llevarnos, pues, todo lo que tiene que ver con lenguaje de señas, con personas que tienen problemas para escuchar o para ver. Tú te has ocupado de apoyarnos en esa parte y, pues, desde todo el comité del encuentro queremos hacerte este agradecimiento público. Gracias, Rosy, de nuevo, y seguimos platicando. Bueno. Muy buenos días, amigos. Su servidora Cristina González Parás. Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de Historias de Valor de Diálogos del Encuentro.
Y en este día en especial, en alianza con ESER, la Casa del Voluntario, estaremos presentando a una amiga, una joven que muy entusiasta, que me encanta que haya dicho que sí, quería participar. Ella es Adriana Prieto Gaspar de Alba. Adriana es licenciada en Relaciones Internacionales en la Ibero, luego en la Universidad DOR tiene especialidad en Ética y Sociedad, y en la Universidad DOR también una maestría en Administración y Emprendimiento Social. Es coordinadora, trabajó como coordinadora de comunicación en Freshwater Action Network México. Es promotor estuvo como promotor de recaudación de fondos en la Fundación Lazos. Actualmente ella es gerente de responsabilidad social de Aeroméxico. Y pues nos da mucho gusto, Adriana, que nos estés acompañando esta mañana y que puedas compartir con nosotros pues toda esta sabiduría y todo este entendimiento que de alguna manera pueden impactar en la mente y en el corazón de muchos. Bienvenida. Cristina, muchísimas gracias por el espacio. Lo que yo quiero hacer y compartirles es mi experiencia personal, los aprendizajes que he vivido a lo largo de mi carrera y de mi vida. Entonces, un poquito, como Cristina lo mencionó, estudié Relaciones Internacionales en la Ibero. Sin embargo, desde preparatoria me involucré en las misiones, ¿no? Porque siempre he tenido esta corazonada de ayudar. Entonces empecé, un gran camino fue las misiones, pero me quedó corto porque decía, bueno, una semana de ayudar, de ver la realidad de México, y ahí aprendí una cosa bien importante, que no puedes llegar tú a una comunidad y decir qué se tiene que hacer y sin conocer y comprenderlo. Entonces, ahí se me quedó la espinita de quiero hacer algo para ayudar siempre a México y esta responsabilidad con México como país, como mexicana y ciudadana. Y entonces, la verdad es que yo no iba a estudiar Relaciones Internacionales, sino que una amiga, justo antes de entrar a la carrera, yo iba a estudiar hotelería y restaurantes. Mi abuela es chef, y dije, me voy a ir por ese camino. Y hasta que una amiga me dijo, ¿por qué vas a estudiar eso si todo el día estás viendo qué pasa en las noticias y cuando pasa algo, una injusticia o ves temas de pobreza, te enchilas y quieres hacer algo? ¿Por qué no estudias Relaciones Internacionales? Y entonces entré a la Ibero sin ver la verdad del plan de estudios, pero dije, le voy a hacer caso a mi amiga, es una buena señal. Y empecé a estudiar Relaciones Internacionales, a entender la cooperación internacional, en las tendencias económicas, políticas, geopolítica, comercio exterior, pero un lado que me enseñó mucho la Ibero y esta corriente humanista es todo el lado de la sociedad organizada, todas las ONGs, las fundaciones, y el papel tan importante que toman en cualquier escenario político con las empresas sociales. Y de cierta manera me fui enfocando ese lado y con la Ibero me fui de voluntaria a la Sierra Tarahumara, fui a Chiapas, fui a Tabasco y ves otros Méxicos magníficos y conoces otras personas, otros idiomas, de otros grupos étnicos. Dije, lo que me dedique en la vida como carrera profesional tiene que siempre tener un propósito de dejar un granito de arena a México. Y no lo digo en este son de soy superhéroe y yo voy a salvar a México, pero toda acción, toda toma de decisión y todo trabajo que acepte tiene que sumar a que este México sea mejor. Y paralelamente, algo que me sirvió muchísimo es que yo soy muy pambolera, me gusta mucho el fútbol y entré al equipo de fútbol, la selección de fútbol de la Ibero. ¿Qué me dio el deporte? Y por eso los invito a que si les gusta el deporte o cualquier hobby, cualquier actividad extracurricular que les guste, música, arte, deporte, lo que quieran, involúcrense porque te da unas habilidades para la vida. A mí el fútbol y el deporte me ha dado lo que es ser resiliente, lo que es ser perseverancia, trabajo en equipo. No hay nada más frustrante que ir perdiendo un partido de fútbol y te quedan 5 minutos, pero siempre a través del diálogo, del coraje y la pasión, a lo mejor no se saca el partido, pero puedes dejar todo en la cancha. Entonces, yo los invito que si no saben por dónde ir, busquen eso que les encante, que disfrutan y que no están viendo el reloj
cuánto minuto está pasando, sino al revés, se desconectan y yo digo, es terapéutico, ¿no? Entonces, terminando la Ibero, que la verdad la disfruté muchísimo estos voluntariados, me sirvió para aclarar hacia dónde me quería ir, que en definitiva dentro del bagaje de las relaciones internacionales, todavía yo me gradué hace 10 años, más o menos, todavía no existía la carrera de responsabilidad social, lo más cercano era relaciones internacionales y estudiar todo esto desde una perspectiva de cooperación internacional. Entonces dije, me voy a ir por el lado muy de ONGs, fundaciones. Pero en eso te topas con, ok, ya te graduaste, ¿y luego qué? Y en ese luego qué de buscar trabajo y entonces tienes que ser profesional y parece, mi mamá siempre me dice, no hay nada más erróneo que decir que el mundo es de color de rosa. El mundo no es de color de rosa, pero tampoco es negro. Entonces tú le pones el color que tú quieras. Salí de la Ibero y por esta desesperación de qué hacer, me entré a trabajar en seguros. La verdad es que lo odié, no entendía esta idea de vender por vender sin que haya, vuelva a lo mismo, algo detrás de impacto que esté ayudando a una comunidad, a México, a una organización, a un grupo vulnerable. Entonces duré 5 meses en seguros y en eso yo siempre me había querido ir a África, tenía esta corazonada de ir a África y vivir un voluntariado fuera de mi país. México ya he hecho voluntariado, para ese entonces ya había conocido más o menos alrededor de 6, 7 estados, experiencias de 10 días, 5 días, voluntariados de un solo día, pero quería irme a otro lugar muy lejano a México para poder comparar y vivir experiencias y vuelve a lo mismo, no en este son de Hernán Cortés de que yo los iba a rescatar, sino sobre todo aprender y poder yo centrarme y encontrarme y decir por dónde más quiero ir, ¿no? Hacia dónde me quiero dirigir, aunque ya cada vez lo iba puliendo más. Esta idea de que tienes clarísimo hacia dónde vas desde que vas en sexto de prepa y qué estudiar, no es cierto, lo vas descubriendo y cómo lo vas descubriendo, yo digo, son corazonadas. Cuando el corazón se te acelera de la emoción, ahí queda, ¿no? Y entonces agarré mis chivas y me fui a Kenia, me fui a Watamu, Kenia, en la costa, 4 meses de voluntaria a un orfanato. ¿Qué aprendí en Kenia? Que ayuda se necesita en todos lados, ¿no? Comparar la ayuda y que si una causa es mejor que otra y una es más urgente que otra, creo que estamos equivocados si lo vemos aquí. Se necesita ayuda en todo el mundo y tenemos que tener esta visión compasiva, no importa qué nacionalidad, dónde vives, estatus económicos. Yo creo que tenemos que romper estas barreras y empezar a vernos como una población universal. Pero curiosamente, en Kenia aprendí, les voy a contar 2 que 3 anécdotas. El Hakuna Matata de verdad lo aplican y es esto de don't worry, be happy. Y lo aprendí mucho porque viven al día, pero con una ligereza y disfrutando cada momento. También aprendí el vivir en comunidad. Son comunidades muy solidarias donde si se enferma uno, sale el vecino a ayudar. Los niños aspiran, ven al mundo occidental, a países de Europa, Estados Unidos, como hacia arriba. Entonces, ahí vi como la importancia de incidir en la juventud y en los niños y quitarles estas barreras mentales de que está muy lejano lo que ellos pueden ser. Y creo que personas entre más preparadas, entre más carrera académica, conocimiento, creo que mayor es la responsabilidad de compartir y de inspirar a que lo pueden hacer, ¿no? Y entonces, estando en África, ya me quería quedar más tiempo. La verdad, fue una experiencia padrísima. Viví con más de 35 voluntarios. Cuando regresé a México, todos me decían, ¿cómo te fuiste? A ver, hay que tomar decisiones y no pasa nada si te tomas pausa 2, 3, 4 meses, 6 meses, un año sabático para ti, porque eso yo digo es como recargar energía y es un punch, es un rush de energía y de vida para regresar y seguir. Y ahí fue mi toma de decisión y dije, el voluntariado es un estilo de vida. Es un botón que no se prende y apaga. No si vas a África y regresas y si hay una fuga de agua
en tu colonia no la vas a reportar, o si la viejita necesita para cruzar la calle, no lo vas a hacer. Yo digo, el voluntariado es un estilo de vida porque donde estés, tienes esta manera de vivir, de ver las cosas y que siempre estás al servicio de los demás, pero porque ya lo traes. Es de manera, ya se vuelve como un instinto. Entonces, eso lo confirmé en África porque con mis experiencias en México dije, esto es lo que me llena y sí se puede hacer del mundo social una carrera profesional y académica. Entonces regreso a México y entro al mundo de las ONGs con una organización de derecho humano al agua y saneamiento, el cual me encantó. Fue una experiencia muy retadora porque es una organización de 2 personas, éramos mi jefe y yo, mi jefa viajaba a la mitad del año, pero también vuelvo a lo mismo, es otro frente, fue un tema ambiental, pero cuando ves la importancia que es el tema del agua para las comunidades, hace muchísimo sentido y trabajas con gusto si te tienes que desvelar, trabajas con gusto si tienes que ir a una reunión y te hacen esperar. Entonces, yo que les digo es, encuentren esa carrera y donde tanto profesional y también como de manera voluntaria, porque hay veces que no se puede tener el trabajo ideal y eso es bien difícil, pero donde estén, que tenga un propósito y que les haga sentido a ustedes. Y leía un libro la semana pasada que decía, define tu propósito de vida en 7 palabras. Y lo sigo pensando, pero creo que esa es una buena brújula para que cuando los días que te sientes medio abrumado o que te estás desviando, digas, esto es lo que mueve y esto es lo que me gusta hacer, ¿no? Y esto es lo que creo que hace sentido en mi vida y estoy aportando a los más. Después del tema del derecho humano al agua, también me incorporé a una startup financiera que dices, híjole, financiera, pero eran créditos sociales y ambientales, donde conocí otro México, donde la exclusión financiera les afectó muchísimo. Comunidades o una señora que era experta en el café, pero ningún banco tradicional se atrevía a darle un crédito porque no tenía su RFC, su INE, su CURP. Entonces, lo que hacíamos ahí en El Buen Socio era cómo incorporamos a estos grupos pequeños de productores para que puedan ir escalando y tengan una mejor calidad de vida sin que se vuelva una codependencia ni asistencialismo puro. Y era muy interesante ver cómo son expertos en sus temas, como es, a mí me divertía muchísimo ver a los ganaderos, cuando las veías a los ganaderos sentados en Veracruz con su sombrero y entonces les decías, ¿cuáles son tus ingresos? Y empezaban a mapear y empezaban a hacer esta reflexión. Aquí es donde les digo, la educación y el conocimiento, compartir eso vale más que el dinero. Yo estoy convencidísima de eso. Y cuando empiezan a ver que no tenían mapeado lo que gastan, a lo mejor en luz o a lo mejor en las vacunas, y tenían 3 negocios al mismo tiempo y decían, ¿y por qué sigo teniendo números rojos o por qué nada más no salgo de esto? Al final tú les ayudas con pequeñas herramientas de habilidad a que tengan claro y con esto ayudamos a que les diéramos un crédito. Entonces fue bien interesante, bien bonito. Conocí unos paisajes de México que de verdad, después de todo esto de la pandemia, yo los invito y que viajemos por México y que apoyemos proyectos de ecoturismo, de turismo sostenible, de comunidades locales, porque México lo necesita. Y después de esto me fui a trabajar a Fundación Lazos, que busca transformar a México a través de la educación. Y me tocó la chamba más difícil que me ha tocado en todos mis trabajos, que es recaudar fondos. Ahí me topé con la importancia de crear una cultura social, compasiva, de solidaridad, de ayudar al otro sin recibir algo a cambio. Me di cuenta que el mexicano, si no recibe algo al cambio, es bien difícil. Digo, es muy difícil es mucho más fácil vender un refresco que vender, porque literal es un tema de venta, el futuro de un niño de primero de primaria para que pueda acabar sexto de primaria. Pero la buena noticia es que si tú les empiezas a
desmenuzar la importancia de los 250 pesos que cuesta la beca, cómo eso va a cambiar la vida de un niño, lo que es para alguien 250 pesos y lo que es para ti. Fue muy interesante, fue muy retador y me encantó, me encantó. Creo que debemos de profesionalizar todo el tema de recaudación de fondos porque tenemos un área de oportunidad bestial como sociedad civil organizada, porque creo que somos más los mexicanos que sí queremos ayudar. Unos ya le traen el chip, otros como que todavía no les cae el 20 y los pocos haters que hay, creo que sí les explicamos y les hacemos entender, seguro se vuelven aliados. Y estando en Fundación Lazos, de repente yo era muy ONGera y entonces yo siempre puedo estar en fundaciones y las organizaciones y el voluntariado. Y en eso toco puerta en Aeroméxico para buscar fondos justamente. Y en eso la gente de Aeroméxico me dijo, oye, no encontramos a nadie con tu perfil para el área de responsabilidad social. Y de primera dije, no, yo no, muchísimas gracias, yo soy ONGera, yo estoy de que en las calles, ¿no? Y después dije, ¿sabes qué? ¿Por qué ver al sector privado como el malo, el enemigo, ¿sabes? ¿Por qué no verlo como un aliado y como una plataforma enorme para inspirar, llegarle a muchísimas personas y al final quieren hacer las cosas bien y necesitan a la gente? Y entonces entré a Aeroméxico un poco escéptica, entré a una empresa de 16,000 empleados, donde a diferencia de una organización de la sociedad civil, donde la misión, por ejemplo, en Fundación Lazos es transformar a México a través de la educación, donde la directora se lo sabe, hasta la persona analista, todos sabemos que esa es nuestra misión. En eso llegas a una empresa de 16,000 empleados, donde la misión es vender boletos de avión. Entonces, todo el tema social no es prioridad, porque esa es la misión de la empresa y no está mal. Pero entonces, ¿cómo le das vuelta y cómo haces que un avión sea una herramienta social y de impacto, ¿no? Y también, ¿cómo haces no solo como empresa? Tienes a 16,000, yo digo, mentes que pueden ser tus aliados y tus champions y embajadores para todos estos sueños guajiros que tienes de ayudar. Y entonces cuando yo entré, dije, pues hay programa de voluntariado. Sí, hay un programa de voluntariado. Se hace un voluntariado anual, llegan como 8, 10, 15. Al día de hoy, la verdad sí es un orgullo y no es solo mío, sino de todo Aeroméxico, porque sola no hubiera podido. Tenemos el voluntariado más grande que hemos tenido, es más de 300 voluntarios y se llenó en menos de 5 horas. Yo estaba muy nerviosa en la convocatoria y dije, ¿qué pasa? Porque también hay un compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, que tú les prometes tantas personas te van a ir a ayudar ese día, ¿no? No es solo como ver por ti como empresa de cuánta gente juntó, sino hay un compromiso con las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces vi que se llenó en 5 horas, dije, wow, esto de aquí soy, ya casi cumplo 5 años en Aeroméxico y el voluntariado fue mi primer músculo para empezar a plantar estas semillas con un pensamiento sostenible donde esta suma de lo económico, social y ambiental no está peleado, sino es la clave para el futuro y tenemos que dirigir a las empresas hacia allá, porque lo que yo me empecé a dar cuenta, no solo en Aeroméxico, sino en el sector privado, que veían a las fundaciones, sus propias fundaciones empresariales, como este ente bracito buena onda que ayuda, y la empresa va por acá. Realmente tiene que ser uno solo, tiene que ser uno solo y que en cada toma de decisión tiene que haber este pensamiento social, económico, ambiental en conjunto, ¿no? Sostenible. Y entonces fue, bueno, ¿qué más, no? ¿Qué más podemos hacer? Me di cuenta que en Aeroméxico un boleto de avión lo necesita todo el mundo, ¿no? Organizaciones chicas, medianas y grandes. Y entonces empezamos a descentralizar el tema de apoyar en efectivo, en especie, en boletos de avión. Y también ahí me di cuenta que hay organizaciones de la sociedad civil a nivel México que están haciendo un trabajo excepcional. Hace 2 días una amiga me escribía y me decía, estoy muy frustrada, no sé qué hacer, solo veo las noticias, todo es malo, veo que tú andas muy activa en las redes sociales, ¿qué hago? Le dije, ¿qué te hace enojar? ¿Qué
¿Qué te hace enojar y qué te da mucho coraje? Pues tal cosa, pues ahí es. Ahí es donde tienes que hacer algo por México. No tienes que ser experto porque esta idea de, no, pues es que tú ya llevas mucho tiempo en esto, pero yo empecé también de nada. Yo empecé por diciendo, sí, me voy a ir a la Tarahumara a ver qué, sí, me voy a ir a África a ver qué. Entonces, yo los invito a que si tienen ese gusanito de decir, esto me enchila muchísimo, busquen aliados. Hay grandes organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un trabajo increíble y necesitan manos y necesitan cabeza y necesitan corazones y necesitan mexicanos apasionados. Y poco a poco van a ir descubriendo si eso les gusta, si se abre un poquito. Yo ya he pasado por temas del agua, ya pasé por temas de educación, ya pasé por África, por México, y me gusta. Hay gente que es muy especializada, y el mundo empresarial me gusta muchísimo, porque además lo bonito de la aviación es que digo, en un avión puede ir de lo más horrible y puede ir desde lo más bonito. Desde lo más horrible puede ir armas, pueden ir drogas, pueden ir víctimas de trata de personas, pueden ir víctimas de explotación infantil, pero por otro lado es un gran canal para pararlo. Por eso, uno de los casos de éxito que también hemos trabajado es un programa de identificación y denuncia de posibles víctimas de trata de personas, cosa que no había nada en Aeroméxico, y nos pusimos dentro de casa y dijimos, hay que entrarle a esto. ¿Cómo se hace? Pues hay que hablarle a la CNDH, pues hay que hablarle a las organizaciones que se dedican al tema de la trata. Oye, pues hay que capacitar a los pilotos y a los sobrecargos para que sepan identificar una posible víctima. Entonces, yo digo, nada está escrito y el no ya lo tienes. Entonces, hay que comprobar que sí se puede y siempre a través de alianzas. Yo creo que las alianzas es súper importante de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y del sector público. No hay malos en esta película. Entonces, quitémonos esa idea de la cabeza. Y también algo que me he aprendido con todo este rollo de la pandemia, la verdad es que siempre que ha habido un desastre natural, algo que me encanta, yo soy apasionada de México de pies a cabeza, y algo que me gusta mucho de Aeroméxico es que el tema que lleva la palabra México en su logo, eso me encanta, pero creo que algo que me gusta y que me enorgullece muchísimo de México como país, y lo vi, y ustedes seguro también lo vieron, fue en el sismo 2017, cómo salimos a las calles a hacer cadenas humanas, a levantar cubetas de piedra y a levantar puño y a repartir despensas. Que no me digan que México no se mueve, porque sí nos sabemos mover. Solo creo que de repente se nos olvida un poco cuando nos abruma la rutina. Y si algo nos ha dejado esta pandemia, este COVID, es para demostrar que sí, ese héroe mexicano está, y no dejemos, no tenemos que bajar la guardia. Yo les diría, me encantó cuando empezó todo este rollo de la pandemia, que a diferencia de otros desastres que tienen principio y fin, como fue el sismo, bueno, ya acabó, de aquí para adelante hay que reconstruir. Aquí hubo un factor muy interesante que fue el tema de la incertidumbre, el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser? Los síntomas, ya todos eran médicos, ya todos eran analistas, todos éramos medios de comunicación, esta abrumación de información. Pero por otro lado me encanta ver cómo a través de las redes sociales, personas individuales diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a hacer sándwiches y voy a repartir, yo voy a juntar mascarillas o me voy a poner a hacer mascarillas y coserlas, yo voy a ayudar a fundaciones que hacen productos indígenas que seguro no van a vender, entonces que hagan también cubrebocas. Entonces, estamos viendo ese lado mexicano y ese lado voluntario, que como les digo, para mí es un estilo de vida, y yo sí creo que es un estilo de vida del mexicano, que somos solidarios y compasivos. Pero, ¿qué nos faltaría? Yo creo que nos falta más organización, más profesionalización. Yo en esto de la pandemia, y ya con esto voy cerrando lo que les quería platicar, a diferencia del sismo que les digo, fue salir a las calles y al quite, aquí fue como, pues hay que esperar. Y yo estaba esperando a ver qué pasaba, y me habló una amiga y me dijo, ¿quieres hacer algo por ayudar a México? Y le dije, claro. ¿Qué? Me dice, no tengo ni idea, pero ¿quieres? Sí, perfecto. Me meten en un grupo de WhatsApp
un grupo más, porque ya hay cada vez más grupos de WhatsApp, y éramos como 40 personas de números desconocidos, que todos le dijimos que sí a Saskia, ¿no? A Saskia, que es mi amiga. Y de ahí se convirtió, desde que empezó la pandemia, calls en Zoom de 2, 3 horas, ¿qué vamos a hacer? No, pero es que el tema de salubridad, pero tenemos que ser de primer piso, pero si hacemos despensas, pero no sé qué. Entonces ya era pensar y pensar y pensar. Le dedicaba casi el mismo más tiempo que mi trabajo, sábados y domingos. Y al final de ese grupo de 40 vas teniendo bajas, vas teniendo gente que ya les da un poquito de miedo comprometerse por su carga de trabajo, que se entiende. Y al final quedamos un grupo de 15 personas que no nos conocemos hasta la fecha, personas extraordinarias de multicarreras. Tenemos abogados, internacionalistas, psicólogos, coach, consultores, emprendedores, y fue como, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ok, las organizaciones se les va a venir una ola enorme, sobre todo por temas, por la crisis económica y el desempleo que se está generando, que va a haber muchísima gente con hambre, va a haber más de lo normal, y todas estas organizaciones que se dedican a dar una comida al día o despensas, se les va a venir una ola de gente, porque ya no es solo al niño que le van a dar de comer, sino ahora va a ser el papá y la mamá que se quedan sin trabajo. Seamos esta organización, que les quitemos el dolor de cabeza. Ni siquiera organización, somos un colectivo que ni legalmente ni fiscalmente estamos constituidos, pero seamos este colectivo, que ayudemos a estas organizaciones para que no se preocupen y tengan los recursos y puedan apoyar a toda esta población vulnerable, para que les garanticemos seguridad alimentaria. Y para ya no hacerles el cuento largo, llevamos 100 días de agrega, se llama agrega para que nadie quede con hambre, le echamos más agua a los frijoles. Hasta hoy hemos juntado 4 millones de pesos y vamos por más. Sabemos que esto no se acaba y esperamos durar todavía más. Estamos en la discusión si la institucionalizamos o si es realmente fue un on-off solo por la contingencia, y realmente solo este colectivo se activa en contingencias de desastres naturales y emergencias humanitarias. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Es que no todas las respuestas son tan fáciles, pero el chiste es tener la voluntad y las ganas, y si tienes un buen equipo, de verdad, las cosas salen. Hace 2 domingos juntamos a 200 mariachis en el Tenampa y les dimos a cada uno despensas. Nos cantaron Cielito Lindo y otras 2 canciones, y se te pone la piel chinita al poder darle voz a estos grupos vulnerables que también ni siquiera no les están llegando las fundaciones y no han recibido apoyo por otros lados. Y en eso llega un mariachi y te dice, muchas gracias por mi despensa, y te echo una canción. Dices, esto es México. Entonces, yo los invito a que se muevan, que se involucren desde lo más local, desde su vecindario. Si se les funde el foco de la calle, no se queden a ver cuando aparece el municipio, la delegación, a que lo mágicamente vuelva a prender foco. Si ven una fuga de agua, separen la basura. Si ven un acto de corrupción en su empresa, repórtenlo. Necesitamos ciudadanos todos los días. Entonces, espero que les haya dejado un poquito... movido un poquito el paquete, inspirarlos, y estoy con toda la disposición de seguir platicando. Si alguien tiene una duda de cómo le hice, cómo busqué trabajo, más sobre Agrega, pues los invito a que visiten Agrega, que es el nuevo proyecto que nos involucramos. Todos los que estamos ahí tenemos un trabajo profesional y todos estamos de manera voluntaria y pro bono. Somos gente que tenemos mucha chamba, pero todos los lunes nos conectamos 2 horas a resolver los problemas de Agrega y ver a cuántas más organizaciones podemos ayudar, tomando la transparencia y rendición de cuentas como nuestro principal eje, porque eso es bien importante, no perder la confianza en las organizaciones de la sociedad civil. Y claro que se pueden hacer las cosas bien en México, y no la corrupción es todo, y hay un México con un potencial enorme, y dicen por ahí que en México las cosas sí suceden. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, Cristina. La verdad me encanta compartir esto, y si hay alguna duda, comentario, encantada.
Pues primero que todo agradecerte porque qué bella experiencia y cuánta gente está escuchando que de alguna manera puede inspirarse en este momento con lo que tú estás diciendo. Claro que estamos en un momento donde se ha despertado la conciencia, donde estamos muy sensibles, a flor de piel la sensibilidad, y que realmente estás pensando, bueno, yo vivía de esta manera, mis placeres eran a lo mejor el salir con los amigos todos los fines de semana y trasnocharnos y tomar, no sé, ¿verdad? Y ahora estoy viendo que eso no nos hace falta, al contrario, quiero de verdad pues tener una misión y esta es una oportunidad, Adriana, que tú estés compartiendo con nosotros y con los jóvenes, cómo lo pueden buscar, ¿no? Desde hace nosotros 20 años en ESER, la Casa del Voluntario, vimos esta posibilidad de ver cómo había gente que quería hacer algo y no sabía dónde ir, ¿no? Entonces empezamos a enlazar a los voluntarios, a organizaciones de la sociedad civil, empezaron a venir las organizaciones a hacernos los puestos de voluntarios y esto ha ido creciendo y creciendo a través de los años y en este momento en los que los voluntarios no han podido físicamente, en muchos casos, entrar a los asilos o de alguna manera acompañar a los niños que están en lugares maltratados, pues nos están hablando. Esto que tú estás compartiendo creo que es una idea, una posibilidad de cómo se pueden juntar, cómo pueden ponerse a disposición de los otros. En ESER tenemos por ahí una frase que dice, experimenta primero la felicidad de compartir, ¿verdad? Y al final decimos que nadie se prive de lo que es destino y vocación de todos, que es servir, pero al final de cuentas, ¿cómo la encuentras? Pues este proceso en el que nos has ido llevando ha sido como que una forma de ir descubriendo, y me encantó lo que dijiste de el coraje, ¿no? O sea, ¿qué te enoja más? O sea, ahí está tu misión, ¿no? Porque si de alguna manera te está tocando el corazón y te está diciendo muy mal, y, ¿verdad? Pues órale, aquí estamos nosotros. Y qué padre que lo hayas podido compartir también. Y me encanta que hayas hablado también de la responsabilidad social de las empresas, porque dentro del trabajo que hacemos en el Encuentro Mundial de Valores, se está promoviendo empresas compasivas. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera ya la responsabilidad social, pues muchos la han palomeado de cierta manera, pero el poner la dignidad del ser humano en el centro, ya ves que nos los pide hasta los objetivos de desarrollo sostenible, en el centro la persona, ¿no? Y el hecho de que en una empresa estén poniendo a la persona en el centro y estén viendo cómo hacerla crecer y cómo hacerla trascender, pues me ha parecido maravilloso que también hayas compartido esta parte de la responsabilidad social desde la empresa, ¿no? Y esto también es tocar hasta el fondo lo que hemos compartido con otros expositores en estos diálogos, ¿no? Es poder llegar hasta el corazón y hasta la compasión, ¿no? Y de alguna manera el ser compasivos va transformando el entorno, la empresa, la familia, y pues va comunicándonos nosotros tenemos una campaña con Charter for Compassion que está ahorita en más de 400 ciudades en el mundo y precisamente desde la empresa, desde la organización social, desde la familia, desde los medios de comunicación, cómo podemos transformar esto, ¿no? Entonces, me encanta, sé que va a haber preguntas y me encantaría que nos las hicieran llegar de alguna manera para que si tienen algo o que se unan precisamente a esta base, a esta red en la que estás involucrada. Si nos están viendo en la Ciudad de México, y aquí en Monterrey adelante también se puede y podemos construir juntos. También hay Aeroméxico aquí, también podemos hacer mucho con esta empresa, como lo hemos venido haciendo en el pasado, porque pues Aeroméxico ha sido uno de nuestros patrocinadores también y de alguna manera los vuelos de los expositores, el trabajo que hemos hecho plantando árboles juntos y ese tipo de cosas, pues es ir haciendo alianzas, ¿no? Y en este momento de la historia, las alianzas son la fortaleza para transformar una ciudad, un país, una comunidad. Y ya no te pregunté, ya hablé yo, pero es que me emocionaste con el tema del voluntariado porque es mi tema. Sí, no, encantada. Encantada y la verdad es que primero yo he tenido la fortuna de ir a un evento Encuentro Mundial de Valores y para mí ha sido
el evento más bonito que he vivido, con una calidad de expositores. Me llevé a mi mamá y me traía del tingo al tango porque quería entrar a todo, conocer a todos. Entonces, eso los invito, si tienen la oportunidad, no se lo pierdan. Y como tú dices, yo creo que el objetivo de desarrollo sostenible más importante es el 17. Si las alianzas no la vamos a armar, entonces creo que es colaborar todos juntos. Y sí, las empresas y las organizaciones, digo, es un pequeño mundo donde tú puedes empezar a incidir. O sea, si quieras, o sea, para ayudar a México empieza desde casa. Entonces, como dice Jorge Font, lo más difícil es vivir a la altura de lo que uno dice, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Y el legado que mejor le podemos dejar a los demás, yo tengo dos sobrinos chiquitos que digo, inspirarlos a que puedan ser mejores y felices. O sea, si eso hubo un evento acá en México y ya que me marcó muchísimo una frase del Encuentro Mundial de Valores, Encuentro Mundial de Voluntariado, perdón, aquí en Ciudad de México hace como 5 años, y un expositor de África decía: cuando yo me esté yendo de este mundo, ya en la cama, a punto de irme, me quiero ir con la sensación que mínimo lo intenté. Y me marcó muchísimo porque toda esta gente dice, es que todo está mal. Digo, quédate con la sensación que lo intentaste. Y ese intento durante toda tu vida, estoy segura que va a cambiar muchas vidas y va a inspirar a otros para despertar conciencias y que sean seres compasivos y solidarios, como tú lo dijiste. Totalmente de acuerdo. Pues de veras te agradezco de corazón. Estas puertas están abiertas en Diálogos del Encuentro y en ese para seguir compartiendo. Nos da muchísimo gusto, te agradecemos. Y bueno, pues a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya sembró Adriana en el corazón, así es que ahora a talonearle y a echarle muchas ganas porque tenemos mucho que hacer. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Gracias. Día me da muchísimo gusto tener con nosotros pues a una amiga, una maestra, a quien de alguna manera me lanzó al estrellato con estos proyectos de organizaciones de la sociedad civil y de pues un poco de responsabilidad o un mucho de responsabilidad social, y me da mucho gusto presentarla. Ella es Rosa López Godínez. Rosa es licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia gestal, individual, grupal e infantil del Centro de Investigación Fritz Perls. Tiene maestría en desarrollo humano, en orientación y terapia familiar, especialidad en constelaciones familiares del Instituto Bert Hellinger. Es doctora en educación por la Universidad Marista de Guadalajara. Es especialista en EMDR y en biodescodificación. Ha fundado y ha sido directora de la Universidad Iberoamericana en Monterrey, en donde ha sido facilitadora, catedrática de un sinnúmero de cursos y maestrías. Su especialidad, bueno, en este momento, después de todo lo que hemos visto, por lo que ha compartido con muchísimos estudiantes, con muchísima gente, es ahora esta capacitación de reingeniería familiar,
y psicoterapia individual, de pareja, familiar y grupal. Rosa, no acabo con tu currículum, qué maravilla, gracias por estarnos acompañando este día. Pues con mucho gusto, Cristina, ha sido un placer haberte tenido en mis clases y a la vez haberte tenido en mi vida. Sobre todo eso, tú también eres para mí pues una invitación a seguir adelante cada vez más también. Entonces, y a no cansarme y a seguirle buscando. Y a seguir compartiendo con mucho cariño a todos los amigos y a los alumnos y a todo aquel que de alguna manera, si mi información le sirve, pues Dios se la envía. Bien, pues bienvenida, generosamente nos está apoyando y este día vamos a tener el tema de logoterapia y el sentido de vida. Creo que por un momento muy importante que estamos viviendo, pues se requiere dar una revisadita de cómo estamos y te dejo, Rosa, para platicar y regreso al final. Hola, queridos amigos y alumnos. Espero que no les haya pegado o no les esté pegando muy duro el coronavirus. Es una pandemia que nos está tocando vivir. A mí ya me tienen aquí encerradita. Y nos obliga a hacer un alto, a reflexionar acerca del sentido de la vida, del dolor, de la enfermedad, de la muerte, del propósito de vivir y de la misión que cada uno debemos realizar. La existencia humana se caracteriza por dirigirse a algo o a alguien diferente de sí mismo, a encontrar un significado a la vida y al vivir. Y cuando el hombre más se entrega a una causa o a otra persona, más se humaniza. Y cuando más se humaniza, más se implica con el otro, más se vuelve él mismo. Esta característica la llamamos autotrascendencia, que es el camino para alcanzar la actualización de nuestras potencialidades humanas. Cuando el hombre se interesa en darle sentido a las cosas y a los demás seres humanos, es cuando encuentra una mayor comprensión de sí mismo. Cuando se orienta hacia el mundo de afuera y estando en ese mundo, se interesa en darle sentido, se va a dar a sí mismo, ya que al servir a una causa que está más allá de sí mismo o amando a otra persona diferente a sí mismo, es cuando alcanzará la autotrascendencia, que es la esencia de la existencia humana. Porque en la medida en que se olvide de sí mismo, más capaz será de ser sincero consigo mismo. El deseo de significado es una manifestación de la humanidad del hombre y es un criterio fiable de salud mental. A pesar de nuestra creencia en el potencial humano, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que los que buscamos un sentido somos una minoría. Tenemos que compartirlo, porque la carencia de un significado y un propósito en la vida es indicador de desajustes emocionales. Freud nos enseñó a ver el ser humano como si fuera un ser ocupado solamente por la búsqueda de placer y el principio de realidad solamente como extensión del principio de placer y el placer por el placer en sí mismo. Pero en realidad y de forma prioritaria, todo ser humano busca entregarse a una causa, a amar a otra persona, a servir, y es así como la felicidad le llega, como un resultado de esta donación, de esta entrega. Perseguir la felicidad es como perseguir a una mariposa. Entre más la persigues, más se aleja, pero si te quedas quieto, puede venir a posarse en tu hombro. Cuando más hagamos de la felicidad un objetivo, más nos alejaremos de ese objetivo. Por ejemplo, en la actualidad mucha gente está preocupada por el éxito sexual y están agobiados por fracasar en este campo. Y resulta que el miedo tiende a provocar aquello de lo que se tiene miedo. Como resultado tenemos una inflación del sexo y al igual que la inflación en el mercado de valores, también se asocia con una devaluación. El sexo se devalúa porque se deshumaniza y pierde su expresión física de amor. Cuando un individuo hace uso de su pareja con el propósito de reducir su tensión, lo que realmente está haciendo es masturbarse en su pareja.
La relación íntima de pareja excluye del otro el uso. Lo que busca es el encuentro con el otro, dándole amor al otro y entregándose al otro. Pero cuando alguien es incapaz de amar, termina en una espiral de promiscuidad donde solo se disfruta del otro como de un objeto. En esta época es frecuente que los jóvenes tengan una carrera, un coche, un buen trabajo y más disponibilidad de sexo y de poder del que puedan necesitar. Y sin embargo se quejan de una sensación de sinsentido en sus vidas, de inconformidad, y de todo esto en conjunto es el vacío existencial. El ser humano se esfuerza por encontrar y satisfacer un sentido, un significado a su vida y un propósito, sobre todo en los momentos en los que es preciso tomar decisiones vitales, como sería elegir casarse, tener un hijo, elegir una profesión, jubilarse, etc. El hombre debe confiar en su conocimiento consciente y también en su intención, su intuición inconsciente, para poder tomar la decisión responsable. Pero ni siquiera las elecciones responsables pueden llenar el vacío existencial. Sobre todo, cuando estas decisiones se realizan para el beneficio propio, porque las decisiones han de trascender el yo, para poderlas dirigir a una causa de servicio o a personas a quien amar. Toda acción debe buscar el bien de otras personas y habremos de tener claro una razón para vivir, para qué y para quién trabajar, para qué sufrir y para qué morir. La solución al vacío existencial no se encuentra en una introspección rigurosa, ni en la búsqueda de diversiones, ni en el poder, ni en la riqueza, ni en el rezo, ni en el alcohol, ni en las drogas. Este vacío solo puede llenarse con sentido, con propósito, cumpliendo una misión trascendente. Y el sentido no se inventa, se descubre. Es una tarea de cada persona descubrirlo en sus circunstancias específicas que a cada uno le toca vivir. Porque la búsqueda de sentido es también búsqueda de definición, de propósito. Es un destino y una misión. Por lo tanto, nos plantea las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es mi deber? Y después de contestar estas preguntas, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Quién debo ser? ¿En qué me he de convertir? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Qué debo hacer para mejorar mi vida y mi entorno? Adler considera al hombre como un ser que debe superar una cierta condición interna que es un sentimiento de inferioridad del cual intenta deshacerse al desarrollar el ansia de superioridad y que compensa con su deseo de poder. Pero con esta imagen del hombre echamos de menos una característica fundamental del ser humano, que es la autotrascendencia. Esta necesidad humana nos hace buscar un sentido y un significado a nuestra vida, a nuestras motivaciones, a nuestra conducta. La logoterapia concibe a la persona como un individuo único y singular que atraviesa por una serie de situaciones irrepetibles que le ofrecen un sentido específico para que lo reconozca y lo realice lo que le toca en cada caso. En la mayoría de las situaciones, el sentido del momento no es nada extraordinario. Puede ser desde levantarse con ánimo por la mañana, manejar con precaución, escuchar con atención a una persona, decir te quiero, hacer reparaciones en casa, visitar a un amigo, etc. Hay situaciones en las que se puede descubrir un sentido al descubrir una verdad, incluso relacionada con nosotros mismos. Esto nos refuerza nuestro autoconocimiento, porque nos decimos, sí, es así como soy, es así como pienso, es así como siento y como reacciono. Estas son mis virtudes, estas son mis limitaciones, estos son mis defectos, esto es lo que me agrada de mí, esto es lo que quisiera cambiar, etc. Hay otras situaciones
capaces de revelarnos sentido a la vida, como aquellas en las que la persona toma conciencia de que existen más alternativas. La vida no nos adeuda nada, y lo que sí nos ofrece es sentido, propósito. Por eso la salud mental es la recompensa que obtienen no aquellos que exigen de la vida felicidad, sino los que le dan sentido a su existencia. Una persona mentalmente sana se sirve de las enormes reservas de salud almacenadas en nuestra dimensión espiritual, en nuestra capacidad de crear y de amar, en nuestras aspiraciones trascendentales, en nuestro deseo de ser útiles, en nuestra fe, en nuestros ideales y especialmente en esta nuestra voluntad de sentido. Debemos también reconocer nuestros defectos con el fin de enmendarlos y habremos de reflexionar sobre nuestros fracasos para aprender de ellos. Y hay que atrevernos a mirarnos hasta el fondo para elevarnos por encima de nuestros abismos, seguros y confiados de que las cimas pueden ser alcanzadas, conscientes de que poseemos un espíritu combativo que está a salvo de toda enfermedad. La psicología profunda, en 1904, puntualizó que la búsqueda de sentido era más importante que la búsqueda de placer o la búsqueda de poder, porque la búsqueda de sentido sí reconoce la altura espiritual de nuestra naturaleza, tan poderosa como su profundidad instintiva. Hoy en día, el deseo de significado se ve frustrado a nivel mundial y cada vez hay más gente obsesionada por un sentimiento de falta de sentido, que a menudo se acompaña de un fuerte sentimiento vacío al que reconocemos como vacío existencial. Este vacío se manifiesta en forma de aburrimiento y apatía, donde el aburrimiento es indicativo de pérdida de interés por el mundo y por sí mismo. La apatía revela, aparte, una total falta de iniciativa a la hora de hacer algo en el mundo. La necesidad de hallar y dar sentido a nuestras vidas no encuentra sitio en nuestra sociedad industrializada y tecnológica que ha desligado al hombre de sus tradiciones y lo ha apartado de los valores que le transmitían dichas tradiciones. Es comprensible que sea la juventud la más afectada con falta de sentido. Esto se demuestra en el incremento de la depresión, de las adicciones y de la agresividad, que son debidas generalmente a un sentimiento de futilidad. La necesidad de encontrarle sentido a la vida se da sin importar el género, la edad, el coeficiente intelectual, el entorno, el carácter o la creencia religiosa. Existen 3 caminos que nos llevan a dar sentido a la vida. El primero es cumpliendo un deber o creando un trabajo que sirva a nuestros semejantes. El segundo es experimentando algo nuevo o encontrando a alguien a quien amar. Es decir, se puede encontrar sentido en el trabajo, en el servicio y también en el amor. Pero el más importante es el tercero, y este es cuando nos enfrentamos a un escenario que no podemos cambiar, cuando estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nosotros mismos, creciendo más allá de nosotros mismos y, en una palabra, transformándonos a nosotros mismos en lo mejor de nosotros mismos. Esto nos lo está dando ahora esta pandemia del coronavirus. Nos está dando la oportunidad de hacer un alto y reflexionar. También habremos de reflexionar por eso cuando nos vemos envueltos en el dolor, la culpa o la muerte, ya que si le buscamos sentido al dolor, a la culpa y a la muerte, convertiremos este sufrimiento en un éxito y en un logro, porque extraeremos de la culpa la oportunidad para cambiar y mejorar, y podremos ver en la transitoriedad de la vida un incentivo para emprender una acción responsable y útil. No es necesario el sufrimiento para encontrar un sentido, pero sí existe un sentido a pesar o a través del sufrimiento. Cuando el sufrimiento es evitable, es decir,
cuando lo causan nuestros pensamientos, el sentido será eliminar la causa de ese sufrimiento, sea biológica, psicológica o sociológicamente. Un sufrimiento evitable es masoquismo, no heroísmo. La desesperación se origina en el sentimiento de hallarse cercado. Pero la logoterapia sostiene que las personas podemos elegir y tenemos opciones bajo cualquier circunstancia, porque las circunstancias no me determinan. Soy yo quien determino si me someto a ellas o las desafío. Si no puedo cambiar las circunstancias, sí puedo cambiar mi actitud frente a ellas. Igual, puedo utilizar los traumas de la infancia como excusa para disculpar mis actuales fracasos o los puedo utilizar como obstáculos a los que supere o como lecciones de las cuales tengo que aprender. Encontrar el sentido de la vida, del dolor y de la muerte es la certeza de que vale la pena la existencia humana. Es la confianza absoluta para avanzar en cualquier escenario o circunstancia. Es tener fe en nuestra esencia divina. Una fe débil se debilita más con los desastres y las catástrofes, mientras que una fe fuerte y enraizada se fortalecerá ante lo mismo. Ser espiritual consiste en haber encontrado una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es el sentido de la muerte? Queridos amigos y alumnos, espero que me hayan acompañado en esta reflexión y que les sirva como estímulo para seguir avanzando en la búsqueda del sentido y del significado de vivir y de cómo vivir, de la muerte y de cómo morir. Gracias por acompañarme en estas clases y hasta la próxima. Rosa, increíble de veras estar reflexionando sobre realmente para qué venimos, a cuál es nuestra misión en esta vida, cuál es el sentido. Está maravilloso porque pues ahorita tenemos esta oportunidad realmente de pensarlo, de repensarlo, de rediseñarnos, pero también están sucediendo muchas cosas a la par y estamos viendo que pues por ejemplo los jóvenes, las parejas, pues están cambiando su forma de vida, no les hace falta o de alguna manera esos placeres que de alguna manera tenían, como ir al fútbol, como desfogarse con los gritos, como de repente la bebida o el alcohol o las reuniones, las fiestas, todo esto pues está detenido, ¿no? De alguna manera estamos viviendo otro momento. Y estamos viendo, y lo estamos viendo a diario en las noticias, en los periódicos, cómo la violencia intrafamiliar está creciendo. Y sabemos que tú eres experta en este tema. ¿A qué se está debiendo que haya tanta mujer violentada o que estemos viviendo todas estas situaciones? Mira, Cristina, yo creo que en el origen, vamos a decir, yo recuerdo mucho una frase que se oyó muchísimo tiempo, en los años 60 y 70, que era aquella frase: te has de acordar de que la familia pequeña vive mejor. Yo creo que cuando yo la escuché, yo decía, pero yo voy a tener los hijos que Dios me dé. Ese es el propósito del matrimonio, de la vida. Eran mis tiempos, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa frase no era dirigida para mí. Me di cuenta después que era dirigida para mis hijos y para las generaciones futuras. Y me di cuenta que esa frase fue tan fuerte, tan destructiva de valores humanos, destructiva de la familia, destructiva de la vida. La familia pequeña vive mejor. Y empezaron a meter en lugar de valores de vida, de valores de deberes humanos, de construir, de servir y de tener hijos, y de donde comen 2, comen 3, y de aquel valor que era la vida, empezaron a poner como valor: vive mejor, vive mejor. La familia pequeña vive mejor. Esto lleva implícito no tener hijos, tener muy pocos, y lleva implícito vivir mejor. Esta frase, con lo que yo he estudiado, he investigado y he escuchado
de todos mis pacientes y alumnos, esta frase les taladró el cerebro de tal manera que tienen grabado que el valor supremo es vivir mejor, ¿sí? Y para vivir mejor, incluso hay que tomar drogas, hay que tomar alcohol, hay que estimularse, hay que tomar pastillas, ¿sí? Hay que salir a fiestas, hay que poner muchos ruidos. Y eso se fue haciendo todo un hábito. Y se fue metiendo en nuestras vidas, incluso no nomás en las grandes ciudades, y hablo a nivel mundial. A nosotros nos llegó por esa frase. Nos llegó el cambio en el cerebro de valores y por lo menos mis hijos y mis nietos, ellos dicen, y mis alumnos jóvenes, que vinieron a ser felices. Y eso es lo que dicen, venimos a este mundo a ser felices. Y entonces van buscando la felicidad, pero no es una felicidad, no es un bienestar, es euforia. Es alegría con alcohol, es alegría con ruidos, con sexo, con poder, con todo eso. Entonces, si de base nosotros no volvemos a los valores de la vida, del vivir, de la vida del ser humano, de la vida del planeta, de lo que es la vida, y no defendemos la vida, entonces estamos defendiendo vivir mejor. Y mira, Cristina, imagínate que vivir mejor es una meta inalcanzable, completamente inalcanzable, porque es como comprar primero, si eres muy fregadito, querías un bolcho, pero ya cuando tienes el bolcho quieres otro carro, y cuando tienes otro quieres otro mejor. Y todos de alguna manera tenemos una casa, queremos una mejor, ¿Y qué está pasando con los seres humanos? Al no valorarnos como Dios nos hizo, con defectos y virtudes, al no ver esto, entonces estamos viendo que queremos otro mejor. Y entonces ya también somos desechables. Yo creo que ahí es donde se ha generado también muchísimo malestar, inconformidad, porque quieres algo más y algo más y algo más. Y eso tiene que ver con la familia que Dios te dio, quieres una mejor. Con la pareja que te escogiste, pues después quieres una mejor. Con los hijos que tienes, quieres unos mejores. Con los padres no se diga, ¿verdad? Entonces, si no modificamos el amar lo que hay, lo que Dios nos dio, y si no vemos que nuestra vida tiene un sentido, un propósito, no un propósito mío, de mi creador, del que me creó con un propósito. Ese propósito yo le puedo llamar una misión. Esa misión la vine a realizar aquí, en la vida, en el tiempo que se me permita y con los prójimos que me arrimen. No con los que me gustan, con los que necesito para crecer, para desarrollar esos talentos que debo tener si soy hija de un Dios Padre bueno. Y yo, para ser a imagen y semejanza de ese Dios Padre bueno, pues tengo que ser buena, generosa, misericordiosa. ¿Con quiénes? Pues primero con los prójimos, y los prójimos más próximos, vuelvo a decir, la familia, y claro que son los más difíciles, porque no nos los podemos retirar. Pero esa es la prueba. Oye, Rosa, y pues estamos oyendo de mucho sufrimiento, entre el miedo, entre la enfermedad que se acerca y demás, pero ¿hay salida para estas parejas que están ahorita desesperadas, viviendo? Porque yo sé que los abogados están recibiendo peticiones de separaciones y como nunca. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay pues una salida para ellos? Amar lo que es, amar lo que hay, encontrarle lo bueno que alguna vez se le vio, dejar de estarle mirando lo malo. Todos tenemos algo bueno y algo no tan bueno. Cuando nos relacionamos desde mi parte buena a tu parte buena, brillamos. Pero cuando yo entro en ese archivo
de falsos pensamientos, de quiero algo mejor, de yo merezco algo mejor, pues te empiezo a ver los defectos, a ti, a todo mundo, ¿me explico? Y entonces yo me voy a relacionar contigo desde mi parte negativa, desde que estoy viéndote lo malo, y tú lo vas a oler, lo vas a sentir. Por lo tanto, tú también vas a entrar en defensa de tu yo, en defensa. ¿Y de cómo te vas a defender? Te vas a defender con ataque. Yo te ataco, tú me atacas. Y empieza esa escalada que necesitamos detener. Ok, en primer lugar, si yo me casé, voy a hablar de pareja, si yo busqué, me casé, si yo tuve un hermoso noviazgo, aunque cuando me haya casado ya tuve dificultades, no importa. Tengo que volver a verte como te vi en el noviazgo. Tengo que volver a hablarte como te hablé en el noviazgo. Tengo que volver a ser tu amiga. Tengo que volver a sentir de esa pareja esa sensualidad que es gusto por estar con el otro, que es verle lo bueno al otro, que es minimizar sus defectos. Y entonces voy a querer estar con el otro, pero tengo que verle lo bueno. Y yo lo que digo, como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Si alguna vez hubo, ahí está. Pero tienen que quitarse de la cabeza lo fácil, lo desechable del otro. Lo de no trabajes, no le busques. ¿A dónde le tienes que buscar? A tu corazón. En tu corazón es donde tienes que buscar una bonita imagen del otro. Una que hubo un día. Si hubo, sigue habiendo. Y esto es reingeniería familiar. Explícanos un poquito qué es esto, porque es el momento de crear esperanza. O sea, si realmente hay una dificultad fuerte, pues hay manera de salir adelante y yo lo he visto en todos estos cursos que tú has venido dando. Platícanos un poquito qué es reingeniería familiar. Precisamente la reingeniería familiar viene a darte una técnica, vamos a decir así, para que reacomodes tus roles y funciones en el presente, para que sean más funcionales. Hablamos en reingeniería familiar de construir familias funcionales, no felices. Eso de la felicidad nos está haciendo daño. La felicidad, en realidad, es un término que, como la justicia, la mera verdad, no deberían de existir, porque nada más no se enredan. Cada uno tiene su propia definición de felicidad y quiere que el mundo se adecue a su definición. Y eso es imposible. Entonces, tenemos que buscar un bienestar, un bienestar. Entonces, la reingeniería familiar pone atención en una persona que va evolucionando, y si hablamos de Erikson, a través de 8 etapas en la vida. Cada persona tiene que conocer que va a pasar por esas 8 etapas y que en cada etapa tiene que hacer reingeniería personal de roles, de funciones, de valores, de acciones, de actitud, de trabajos. Vamos, tienes que reacomodar tu vida. ¿Okay? Bueno, pues el COVID-19 ahorita nos está dando la oportunidad a fuerzas, si es que tomas la oportunidad, de al estar recluidos hacer un inventario. Primero yo invitaría a hacer un inventario personal, a revisar desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, y bueno, para mí yo ya estoy allá preparándome para irme al otro lado en paz y tranquila. Pero cada uno tiene su etapa. En cada etapa hay cosas que aprender, hay cosas que acomodar, hay cosas que hacer. ¿Sí? Entonces, si adecuamos nuestra vida, nuestro ser y nuestro quehacer a la etapa, funcionaremos bien. Ahora, tenemos 8 etapas personales, pero además, al salirnos de la familia de origen, empezamos una nueva familia, dejamos de ser parte de esa familia. Esto también es reingeniería.
nuestra familia de origen ya no es nuestra familia, son nuestros familiares y los tenemos que adecuar en nuestro trato, en nuestras visitas, en nuestro diario vivir como familiares, porque nuestra familia será la pareja primero. Y ahí es donde tengo que poner mi atención y es donde tengo que invertirle para que sea sólida y fuerte. Después serán mis hijos y mis nietos mientras no se casen y también se conviertan en familiares. Entonces, tengo una etapa de vida por la edad, pero tengo otra etapa de vida que es el ciclo vital de la familia, que se van como emparejando a veces, en la juventud, donde debo ser productivo, también es productivo de hijos, de empresas, de producir ideas, de producir trabajo y dinero para la vejez también. Entonces, hay esa etapa. En esa etapa, imagínate que me llegan a mí algunos jóvenes, unas jóvenes, diciendo que lo que quieren es dedicarse a la yoga y a la meditación. Y tienen 3 hijos pequeños. Yo les digo, no les toca. La reingeniería nos dice que sí nos toca para que el bienestar de la familia lo tengan un poquito todos. En la reingeniería, todos perdemos algo y todos ganamos mucho, ¿sí? Porque cada uno tiene que poner de su parte desde su rol. Por lo tanto, tú tienes que adecuar tu trato hacia el hijo de 2 años diferente del de 4, del de 6. Entonces, tienes que tener una visión de qué hacer con cada uno de acuerdo a la etapa que está viviendo. Luego tú estás viviendo también una etapa y te la tienes que respetar. Entonces, digamos que la reingeniería nos invita a hacer inventario cada 2 años de nuestra vida. Un inventario personal, de mi vida, de a qué vine al mundo, un inventario delante de Dios, delante del mundo, de a qué vine, para qué vine y si lo estoy haciendo. Luego, si tengo pareja, un inventario de pareja, tareas de la pareja, amistad, sensualidad y sexualidad. ¿Estoy cumpliendo con las tareas? ¿Estoy haciendo mi rol de pareja? ¿Estoy, trabajando en esta parte? Luego, si tengo familia, es otro inventario diferente para reacomodar roles y funciones míos, de la pareja y de cada hijo. Entonces, ir acomodando esto es y actualizándonos. Por supuesto, Cristina, que necesitamos también estudiar un poco, leer libros de gente que se ha dedicado a esto, que nos puede apoyar con conocimientos de acuerdo a lo que cada uno necesite. Vivimos una era en donde es fácil buscar información y es necesario formarnos, eso sí. Rosa, pues muchas gracias. Creo que es importante que des tu página donde tienes toda esta información y por ahí algún libro que ya estás por sacar o algo así escuché, sería muy oportuno y también pues que te queremos seguir invitando a que continuemos de alguna manera este diálogo y que poder aportar en esta oportunidad que estamos viviendo en este tiempo, pues soluciones que puedan ser vitales para la vida y la transformación de una relación o de las personas o de las familias. Muchas gracias. Aquí va a aparecer tu correo, tu información, donde tienes todos estos conferencias gratuitas de reingeniería y otros temas, ¿verdad? Así es, sí. Tenemos ya también ahí, yo le llamo pequeñas contribuciones, como unas pequeñas clases dirigidas con mucho cariño a quien le pueda servir para algo. Pues gracias a Dios por tu vida. Y para ti te voy a preparar la siguiente que va a ser acerca de violencia intrafamiliar. Vale, lo necesitamos. ¿Cómo? Y mucho bien, por supuesto. Ok. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias. Por ahí también hubo una pregunta que me acuerdo que en las primeras clases me hiciste que para mí fue vital y es ¿cómo te pensó Dios? Y escribir eso para mí fue también decisivo en la labor que estamos haciendo. Así es que muchas gracias por tu aportación en aquel entonces y ahora también. Y bueno, pues bendiciones y seguimos platicando. Con mucho cariño. Gracias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.